Mi nombre es Daniel Salamanca. El cuento, el nombre de mi cuento es El desafío de la creación, de Juan Rulfo. Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada, sí, completamente. Uno es un extranjero ahí. Están ellos platicando, se sientan en sus equipales en las tardes a contarse historias y esas cosas. Pero cuando uno llega, se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo. Hoy parece que por ahí vienen las nubes. En fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias, por ello me vi obligado a inventarles y creo yo que precisamente uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos. Todo escritor que se crea es un mentiroso, la literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues no uno de los principios fundamentales de la creación. Considero que hay tres pasos. El primero de ellos es crear el personaje, el segundo es crear el ambiente donde ese personaje se va a mover y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que requiere para contar una historia. Ahora le tengo temor a la hoja en blanco y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano, pero quiere decir más o menos cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo, ponerse a escribir, a ver qué sale, llenar páginas y páginas para que pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a ser aquello. A veces resulta que escribo 5, 6 o 10 páginas y no aparece el personaje que yo quería que apareciera, aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. De pronto aparece y surge y surge. Uno lo va siguiendo, uno va tras de él. En la medida en el que el personaje adquiere vida, uno puede, por caminos que uno desconoce, pero que estando vivo lo conducen a una realidad o a una irrealidad, si se quiere. Al mismo tiempo se logra crear que se puede decir lo que al final parece que sucedió o pudo haber sucedido o puede suceder, pero que nunca ha sucedido. Entonces, creo que esta cuestión de la creación es fundamental pensar que uno sabe qué mentiras va a decir, pensar si uno entra en la verdad, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o oído. Esta está haciendo historia de reportaje. A mí me han criticado muchos mis paisanos cuando que cuento mentiras, que no hago historia, o cuando todo lo que platico o escribo dicen que nunca ha sucedido y es así. Para mí lo primero es la imaginación. Dentro de esos tres puntos de apoyo de que hablamos antes está la imaginación circulando. La imaginación es infinita, no tiene límites y hay que romper donde cierra el círculo. Hay una puerta, puede haber una puerta de escape y por esa puerta hay que desembocar, hay que irse. Así aparece otra cosa que se llama intuición. La intuición la lleva a uno a pensar algo que no ha sucedido, pero que está sucediendo en la escritura. Concentrado se trabaja con imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando se consigue entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. El trabajo es solitario, no se puede conseguir el trabajo colectivo en la literatura. Y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de medium de unas cosas que uno mismo desconoce. Pero sin saber, solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. Ahora hay otro elemento, otra cosa muy importante. También es que el querer contar algo sobre ciertos temas. Sabemos perfectamente que no existen más de 3 temas básicos: el amor, la vida y la muerte. No hay más temas. Así que para captar su desarrollo normal
Hay que saber cómo tratarlos, qué formas darles, no repetir lo que han dicho otros. Entonces, el tratamiento que se le da a un cuento nos lleva, aunque el tema se haya tratado infinitamente, a decir las cosas de otro modo. Estamos contando lo mismo que se ha contado desde Virgilio hasta donde no sé quién más, los chinos o quien sea. Más hay que buscar el fundamento, la forma de tratar el tema. Y creo que dentro de la creación de una historia tenga interés y llame la atención a los demás. Conforme se publica un cuento o un libro, ese libro está muerto. El autor vuelve a pensar en él antes en cambio. Si no está completamente terminado, aquello le da vueltas en la cabeza constantemente. El tema sigue rodando hasta que uno se da cuenta, por experiencia propia, de que no está concluido, de que algo se ha quedado dentro. Entonces hay que volver a iniciar la historia, hay que ver dónde está la falla, hay que ver cuál es el personaje que no se movió por sí mismo. En mi caso personal tengo la característica de eliminarme de la historia, nunca cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico o que yo haya visto u oído. Siempre tengo que imaginarlo o recrearlo, si acaso hay un punto de apoyo. Ese es el misterio. La creación literaria es misteriosa y uno llega a la conclusión de que si el personaje no funciona, el autor tiene que ayudarle a sobrevivir. Entonces falla inmediatamente. Estoy hablando de que las cosas elementales ustedes deben perdonarme, pero mis experiencias han sido estas. Nunca he relatado nada que haya sucedido. Mis bases son la intuición y dentro de eso ha surgido lo que es ajeno al autor. El problema es que, como les decía antes, es encontrar el tema, el personaje y qué va a decir y qué va a hacer ese personaje, cómo va a adquirir vida. En cuanto el personaje es forzado por el autor, inmediatamente se mete en un callejón sin salida. Una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer es precisamente la eliminación del autor, eliminarme a mí mismo. Yo dejo que aquellos personajes funcionen por sí y no con mi inclusión. Porque entonces entro en la divagación del ensayo, en la lucubración, llega uno hasta meter sus propias ideas. Se siente filósofo. En fin, uno se trata de hacer creer que hasta la ideología que tiene uno, su manera de pensar sobre la vida o sobre el mundo, sobre los seres humanos, cuál es el principio que movía las acciones del hombre. Cuando sucede eso se vuelve uno ensayista. Conocemos muchas novelas, ensayo, muchas obras literarias que es eso de en el cuento. Para mí el cuento es un género realmente más importante que la novela, porque hay que concientizarse unas cuantas páginas para decir muchas cosas, hay que sintetizar y hay que frenarse. Eso es el decir el cuentista se parece un poco poeta, al buen poeta. El poeta tiene que ir frenando el caballo y no desembocarse. Si se desemboca y puede y escribe por escribir, le salen las palabras una tras otra. Entonces simplemente fracasa. Lo esencial es precisamente contenerse, no desembocarse, no vaciarse. El cuento tiene esa particularidad. Yo precisamente prefiero el cuento, sobre todo sobre la novela, porque la novela se presta mucho a esas divagaciones. La novela dicen que es un género que abarca todo, es un saco donde cabe todo, caben cuentos, teatro o acción, ensayos filosóficos o no filosóficos, una serie de temas con los cuales se va a llenar aquel saco. En cambio, en el cuento tiene uno que reducirse a sintetizarse y en unas cuantas palabras decir o contar una historia que otros cuentan en 200 páginas. Esa es más o menos la idea que yo tengo sobre la creación, sobre el principio de la creación literaria.
Claro que no es exposición brillante la que les estoy haciendo, sino que estoy hablando de una forma muy elemental, porque yo les tengo mucho miedo a los intelectuales. Por eso trato de evitarlos. Cuando veo la intelectual, le saco la vuelta y considero que el escritor debe ser menos intelectual de todos los pensadores, porque sus ideas, sus pensamientos son cosas muy personales que no tienen por qué influir en los demás ni hacer lo que él quiere que hagan los demás. Cuando no se llega a esa conclusión, cuando se llega a este sitio o llamémosle el final, entonces siente uno que algo se ha logrado. Como todos ustedes saben, no hay ningún escritor que escriba todo lo que piensa. Es muy difícil trasladar el pensamiento a la escritura. Creo que nadie lo hace, nadie lo ha hecho, sino que simplemente hay muchísimas cosas que al desarrollarlas se pierden. Fin. Año de publicación 1980.